Revolución y contrarrevolución en Alemania. Abril de 1924. La revolución de 1918 en Alemania fue de carácter proletario, no burgués. Las revoluciones burguesas representan un levantamiento de diferentes clases oprimidas por el absolutismo y el feudalismo, no solo capitalistas e intelectuales, sino también la burguesía, los campesinos, el proletariado. Su ataque unido lo hace irresistible. El derrocamiento del sistema una vez logrado, comienzan los conflictos entre las clases revolucionarias. Los que menos tienen que perder, los más enérgicos, los más despiadados, es decir, los proletarios y el sector más pobre de la burguesía ganan en influencia. La revolución se vuelve cada vez más radical. Al mismo tiempo, los conflictos entre sectores revolucionarios se vuelven cada vez más amargos, y la base común cada vez más estrecha. En la Revolución Francesa de 1789 se llegó a un punto cuando Robespierre envió a sus compañeros organizadores del terror, Danton y Hebert, a la guillotina. Este fue el punto de inflexión, reacción, contrarrevolución, de inmediato se estableció. El curso de las revoluciones proletarias es diferente. Desde el principio no son llevados a cabo por una mayoría de clases, sino por una clase, el proletariado. No hay otros detrás de él, que pueden llegar a ser más radicales que él. La naturaleza misma de los objetivos de una revolución proletaria hace que el esfuerzo por realizarlos revele dificultades en la práctica que no están previstas en la teoría, y obliga a la revolución a ser cada vez más cautelosa a medida que avanza. No hay antagonismos de clase dentro del proletariado y, por lo tanto, no hay necesidad de un desgarro de secciones revolucionarias entre sí. La unidad es impulsada por la oposición de todas las demás clases. Desafortunadamente, la revolución proletaria alemana fue precedida por una revolución en Rusia que fue obligada por la estructura de ese país a ser burguesa. Bienvenida como fue la caída del bastión del absolutismo al proletariado revolucionario del mundo, su efecto en la revolución alemana, 18 meses después, fue fatal. Los acontecimientos en Rusia siguieron el curso invariable. Primero, la cooperación de todas las fuerzas hostiles al absolutismo y al feudalismo, luego la radicalización progresiva que finalmente conduce a luchas intestinas entre secciones revolucionarias. Los bolcheviques lograron derrocar primero a la burguesía y luego a todos los demás socialistas, y luego procedieron a tratarlos como Robespierre trató a Danton y Hebert. Pero los Robespierres rusos de nuestro tiempo, en lugar de ser derrocados por una contrarrevolución, se mantuvieron en el poder y se convirtieron en sus propios Bonaparte. Desde el principio la influencia de todo esto en Alemania fue profunda. La guerra dividió al movimiento socialdemócrata alemán. Los bolcheviques, no contentos con oprimir a los socialdemócratas y socialrevolucionarios en su propio país, habían jurado una amarga disputa contra ellos en todos los demás. Utilizaron la influencia que su revolución les prestó sobre las mentes del proletariado en otros lugares para alienar a los trabajadores socialistas de la socialdemocracia. Así, la revolución alemana, en lugar de cerrarse, agravó la división en el Partido Socialdemócrata y eso en un momento en que la unidad por sí sola podría haber permitido a los trabajadores mantener el poder que el colapso militar del kaiserismo dio en sus manos. Así, la revolución asustó a los capitalistas por el momento, los amargó durablemente, pero no limitaron su poder. Un resultado de esto fue que la masa del proletariado no experimentó ninguna mejora sustancial en su suerte. Incluso un movimiento unido habría encontrado grandes dificultades. La guerra había destrozado la estructura económica del país. Aún más desastrosos fueron los efectos del Tratado de Versalles. La clase capitalista en Alemania fue fundamentalmente cambiada por la guerra. Antes, vivía, principalmente, directa o indirectamente, de la explotación industrial de los trabajadores. Para esto, la tranquilidad, el orden, la seguridad y una autoridad central fuerte eran esenciales. El Estado era suyo y creían en él. Esta clase se ha ido. La inflación, la inseguridad, han convertido a las clases poseedoras de la industria a la especulación. El factor dominante ahora no es el industrial, sino el especulador. Es en su mayor parte un parvenu sin educación,
sin ningún sentido de responsabilidad, sin ninguna simpatía por el trabajador o respeto por el trabajo. El Estado ya no es su Estado, su primer objetivo es debilitarlo. A la burguesía alemana nunca le ha gustado pagar impuestos. Hoy en día, el especulador y el agrario consideran un deber político pagar lo menos posible en impuestos y así acelerar la quiebra del Estado. Solo los especuladores florecen en las condiciones reales de Alemania hoy en día, ellos y los sectores más bajos del proletariado a quienes compran. Se benefician del creciente desorden e inseguridad. Esta es la fuerza contrarrevolucionaria, y tiene que ser enfrentada por un proletariado que durante casi una década ha tenido que luchar contra el hambre, la miseria y el peligro mortal, y en los últimos años ha tenido el desempleo para azotarlo. A pesar de su miseria y su debilidad, hasta ahora ha mantenido a raya a la contrarrevolución. ¿Cuánto tiempo? Es un hecho notable que el proletariado que se enfrenta a una contrarrevolución lo hace en una etapa de desarrollo más alta que la que mostró en la revolución anterior. Este fue el caso en 1830, cuando, en contraste con 1793, los luchadores y vencedores mostraron la mayor humanidad, y después de 1848. Si el proletariado alemán puede resistir ahora, surgirá en una etapa cultural más alta que la de noviembre de 1918. Debe recordarse que la educación política de la socialdemocracia, antes de la revolución, era en un aspecto materialmente deficiente. Habíamos aprendido a ser una oposición. Teníamos que hacernos cargo del gobierno, y eso en el sentido más amplio, en la industria, en las localidades, en el Estado. La tarea había sido estudiada, es cierto, teóricamente, desde el exterior. Solo ahora estamos empezando a verlo desde dentro. Nuestros estudios anteriores han demostrado cualquier cosa menos superfluo, de hecho, han sido nuestros mejores guías. Pero son insuficientes. Es cierto que dondequiera que nuestros representantes en el gobierno tenían el poder adecuado a su disposición, obtenían logros importantes, especialmente en Viena. Cuando sus logros no estuvieron a la altura de lo que se esperaba, la causa fue en circunstancias imposibles o en la falta de poder. En todos los casos hay lecciones importantes que aprender. Por ejemplo, hemos adquirido una estimación mucho más precisa de lo que se puede hacer. La primera condición del éxito es la concentración de la fuerza disponible en lo posible en lugar de su difusión en lo impracticable. Además, nos hemos familiarizado con dificultades reales, que antes se pasaban por alto. Además, el éxito en áreas individuales nos ha dado modelos para el trabajo efectivo futuro, una vez que la contrarrevolución haya terminado, y nos deja libres para construir sobre sus ruinas un tipo de régimen proletario superior al de noviembre de 1918. Una condición sigue siendo indispensable, la unidad del proletariado mismo. No hay conflictos de intereses reales dentro de él, tales conflictos son puramente tácticos. Tales conflictos pueden ser de gran alcance, especialmente en tiempos de revolución. Al mismo tiempo, todos los socialistas educados saben que la unidad es la vida del proletariado, y que una táctica inferior que mantiene la unidad logra más que una táctica superior que la sacrifica. Toda minoría dentro de un partido socialista debe recordar que al separarse no solo perjudica al partido, sino a sí misma. Si se mantiene, puede, si las circunstancias justifican su punto de vista, convertirse en una mayoría dentro del partido y determinar la táctica general. Si se destaca, compra libertad solo para perder la oportunidad de hacer propaganda dentro del cuerpo más grande. Ninguna minoría que crea en sí misma y en el proletariado tiene el menor motivo para abandonar un partido mientras su derecho de expresión dentro de él no esté restringido. Si la minoría socialdemócrata no hubiera creído que no podía expresar sus puntos de vista libremente mientras permanecieran dentro, nunca habría habido la división que se produjo durante la guerra. Tengan o no razón entonces, no hay justificación para tal punto de vista o acción hoy. La Tercera Internacional ha sido un agente activo de división. Pero no está lejos el día en que el gobierno bolchevique lo vea más bien como una fuente de vergüenza que de fuerza, cuando la Embajada de Rusia en Berlín, en representación de un gobierno que busca la amistad de los gobiernos capitalistas, mirará fríamente a Clara Zetkin. Junto con su consiguiente disminución del poder sobre las masas, es probable que opere otra tendencia.
La revolución ha tenido su influencia en los trabajadores católicos. Hasta ahora, el centro ha sabido cómo albergarlos. Sin embargo, si su ala derecha gana y hace del partido un instrumento de contrarrevolución, los trabajadores comenzarán a escapar de la guía romana como de la rusa. Entonces la unidad proletaria sobre la base más amplia será posible. La contrarrevolución, si llega, será muy diferente de sus predecesores históricos, incluso si asegura un aparente éxito temporal. Karl Kautsky.